están, digamos que no, bueno, ya estoy grabando, ¿no? Que esos componentes teóricos no son tan tediosos de trabajar. Pues tengo la tradicional, ¿cierto? Una diapositiva. Vamos a irla abordando, pero también vamos a ir charlando un poquito de esas cosas. Entonces, pues me gustaría también que cuando ustedes prefieran, cuando ustedes tengan algo que comentarme, pues habiliten su micrófono y me cuenten. Ya saben que aquí no está prohibido hablar, no está prohibido participar. Entonces, no hay lío. A ver, permítanme un momento. Le pido el favor al profe que grite un poquito menos. Listo, muchachos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Profe Héctor se emociona cuando hablo de su ciencia, entonces ahí ya le pedí el favor. Bueno, vamos a iniciar con lo que son los sistemas operativos. Vamos a hacer un rápido recuento, a analizar algunas cosas, de pronto a recordar algunos conceptos que ustedes ya trabajaron en el semestre anterior. Y pues vamos a ir mirando cómo los podemos evidenciar en los sistemas operativos actuales. Obviamente, pues vamos a hablar de sistemas operativos, ¿cierto? Y debemos saber qué es un sistema operativo. Entonces ahí tenemos tres definiciones. Tenemos la primera que dice todo lo que se ejecuta en modo kernel de forma, en modo kernel, forma sin duda parte del sistema operativo. Es una definición del libro de Tenenbaum. Es decir, que cualquier cosita, cualquier mínima instrucción que se ejecuta en el kernel, en el núcleo, es parte del sistema operativo. Otra definición es que el sistema operativo es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. Esta es una definición de Google. Y otra es que es la interfaz entre el hardware y el usuario. ¿Listo? Eso quizás es una de las más comunes que nosotros decimos cuando nos dicen qué es el sistema operativo. Entonces nosotros decimos es el intermediario entre el hardware y el software. Entonces tenemos esas tres definiciones. ¿Ustedes tienen alguna otra que consideren? Por ahí Valentina me pregunta si estoy grabando y en efecto, hace un momentico ya inicié a grabar. Muchas gracias Valentina por el recordatorio. Entonces, ¿alguien tiene como su propia versión de la definición de sistema operativo? Yo, por ejemplo, suelo decir en algunos escenarios que el sistema operativo es el alma del dispositivo. Así como nosotros, nuestro hardware es el cuerpo y nuestro software es el alma. Entonces, el sistema operativo, ¿ustedes de pronto tienen alguna otra concepción? ¿No? ¿Ninguno de ustedes tiene como una definición propia? Bueno, a ver. ¿John? Pues, profe, yo apoyo la que usted dice, me parece más adecuada. Pues Sí, es porque una... como usted decía, uno tiene un espíritu y tenemos un cuerpo físico, y así mismo trabaja el computador. Exactamente. Muy bien, sí. Estoy de acuerdo también con que somos física y espíritu. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, no hay problema. Resulta que nosotros en un sistema operativo tenemos varias cosas, ¿no? Varios términos. Espérense, no adelante mucho. Aquí mismo. Cuando hablamos del sistema operativo, nosotros tenemos diferentes capas. Permítanme si lo tengo más adelante, no recuerdo. Tan, 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 tan. Tenemos el zoom. Ah, sí, más adelante está. Bueno, ya vamos a analizar un poco de las capas del sistema operativo, pero debemos tener en cuenta también que hay algunas propiedades de los mismos. Entre esas propiedades está la multiplexación.
Entonces ya probablemente estudiaron ese concepto. ¿Qué es la multiplexación? En esencia, como está ahí entre paréntesis, la multiplexación es compartir. ¿Listo? Cuando nosotros compartimos recursos, estamos multiplexando los elementos. Estamos multiplexando, digamos, recursos que tenemos en la disposición. ¿Listo? Esos recursos los vamos a tener nosotros diferenciados en, eh, en dos formas, ¿no? Los tenemos diferenciados en tiempo y en espacio. Entonces, cuando hablamos de tiempo, lo que hacemos es que tenemos que los distintos programas o usuarios toman turnos para utilizar. Entonces, esos turnos los hacemos o los controlamos mediante el sistema operativo. Es una propiedad del sistema operativo que el sistema operativo los hace. Entonces, ya vamos a mirar cuál es el punto donde el sistema operativo multiplexa y en qué niveles multiplexa. Bien. También otra multiplexación es la multiplexación en espacio. Recuerden, esto es importante, esto prácticamente que es un punto fijo en el examen, ¿no? Por ahí yo les decía que vamos a tener examen. Entonces, en la multiplexación, pues en el espacio, hacemos de cuenta que los clientes tomen turnos, cada uno para obtener una parte del recurso. Entonces, ¿en qué nivel piensan ustedes que podemos multiplexar? ¿Quién se encargará de multiplexar? ¿Y cuándo multiplexamos? ¿O qué recurso multiplexamos en tiempo y qué recurso multiplexamos en espacio? El procesador, profe. ¿El procesador que multiplexa, espacio o tiempo? Buen punto. Ajá. En efecto, el procesador multiplexa, pero ahí debemos mirar que se multiplexa. Profe, ¿Sí? yo creería que multiplexa en el espacio, ¿no? El procesador. ¿El procesador en espacio? Podría ser Bueno, el tiempo. Sí, profe. Tiempo de llegada, ajá. tiempo de salida. En los dos. Imagínense que el procesador multiplexa en los dos, aunque es más evidente que el procesador multiplexa en tiempo. Porque cuando permítame un momento, lo que pasa es que estaba en el celular y el celular se me murió, entonces yo les estaba hablando desde el celular. Ahí me van a escuchar un poquito más bajito, pero igual creo que me escuchan, ¿sí? Sí, pero eso es lento, eso es mucho. Sí, profe, sí lo escuchamos. Listo, entonces les decía, es más evidente que multiplexe el tiempo, porque como dice ahí, los distintos programas o usuarios toman turnos para utilizarlo. Entonces, en un momento un programa es procesado, ¿cierto? En otro momento otro programa es procesado, en otro programa y así según se vayan utilizando los turnos. Y la memoria o el espacio, miren que es el espacio de almacenamiento, ¿qué está cerquita al procesador? ¿Qué está así bien cerquita al procesador que nosotros utilizamos para trabajar? La memoria, La memoria, ¿pero qué memoria? la RAM. La memoria RAM, en efecto. Entonces, en espacio se suele producir con mayor frecuencia la multiplexación de memoria RAM. Listo, ahí ya volví por acá. Bueno,
Pero resulta que en el espacio también se puede multiplexar en el procesador, en el espacio, perdón. ¿Cómo así, profe? Si la memoria RAM es el que da el espacio, pero ustedes han visto, por ejemplo, yo creo que ya la mayoría de ustedes han tenido la experiencia de comprar su computador y por allá en las propiedades del procesador suele haber una que dice memoria caché. ¿Han estudiado o han visto dónde o cómo se comporta la memoria caché, en dónde es que la utilizamos? ¿O qué es lo que pasa con esa memoria caché? Como una memoria a corto plazo, ¿no, profe? A Cuando cortísimo plazo. ajá, cuando uno abre un programa, como que la información se va allí y como para que se pueda, digamos, se pueda ver la información que uno busca, ya sea en internet o en la memoria de dispositivo. Ah, bueno, ahí estamos hablando de la caché del navegador, ¿no? Ujú. Pero existe otra memoria caché del procesador. Espera, miremos aquí. Vamos a la página de Dell. Por aquí debe haber, o no, de Intel. Intel. Tenemos procesadores Intel. Por aquí, una de las características de los procesadores va a ser, uy, un i9. Miremos. Tururún, Intel. ¿Dónde están las características? Aquí está. Miren que por acá dice frecuencia máxima, núcleos. Uno se fija usualmente en la frecuencia, en la cantidad de núcleos, bueno, en la velocidad de la CPU, gráficos, por aquí hay unas cositas, y por acá está un apartado que dice memoria. Y por aquí en memoria debe haber uno que, bueno, este es de RAM, esta no es la que busco. Caché es la que busco, a ver, busquemos. Caché. No está. ¿Dónde estará la memoria caché de estos? Bueno, ahorita la miramos. Pero resulta que pasa lo siguiente, o pasaba lo siguiente antes, porque ahora casi todos los computadores son multiproceso, ya todos multiplexan, tienen múltiples núcleos, entonces ya no hay tanta vaina rara. Esto ya es muy transparente, mejor dicho, para nosotros. Entonces yo voy a dibujar por aquí la CPU, que este es nuestro procesador, ¿cierto? No es la cajita, ya nosotros sabemos que la CPU no es la cajita, como cuando estábamos en el colegio. Y por acá tenemos la memoria RAM, que usualmente son unas tarjeticas a este estilo. Por acá tienen sus pines. Entonces aquí tienen sus pines cada una de estas. Entonces voy a dibujar. Bueno, esta es una memoria RAM. ¿Qué pasa? Antes sucedía que estos elementos eran de un solo proceso. No podían soportar dos órdenes al tiempo. No había la capacidad de tener núcleos en el procesador, pero sí había la necesidad de atender varios procesos al tiempo. Entonces, ¿cómo hago si yo por aquí, en estos elementos de acá, tengo una carretera? Imaginémonos que esto es una carretera. Entonces, tengo una carretera en donde solamente puede estar o puede transitar un carro. Entonces, yo tengo el carrito por aquí. Aquí. Veamos el carrito. Y solo puedo permitir que un carro pase por aquí. Pase desde la RAM hasta la CPU. ¿Listo? Entonces tengo por acá, pero resulta que ya a mí el usuario me está pidiendo o tiene por acá este carro, tiene por acá este otro carro de color azul, tiene por acá este otro carro de color rojo, tiene este otro carro de color naranja. Esto es lo que me está diciendo el usuario. Vea, por favor, yo necesito, de color amarillo, perdón. Yo necesito que usted, yo sé que usted tiene una sola vía,
pero necesito que me ayude a que todos estos carros se vayan moviendo al tiempo. Y aquí voy a poner una frase. Vayan moviendo al tiempo. Y la pongo entre comillas. Eso es lo que quiero que noten, que la frase está entre comillas. ¿Por qué? Porque para el usuario, como el tiempo de usuario es mucho más lento que el tiempo de procesamiento, entonces en el procesador las cosas funcionan a una velocidad increíble. Entonces, para el usuario el tiempo va a ser mucho más lento que para el procesador. Entonces el procesador que va a decir, ah, bueno, yo voy a aprovecharme de que el usuario no mira tan rápido el tiempo como yo. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decirle, listo, yo le atiendo o permito que el carro 1 vaya por aquí, pero voy a multiplexar mi recurso, es decir, le voy a dar un turno. Entonces, avanza hasta aquí y ya viene el turno del siguiente. El siguiente tiene su turno, avanza hasta aquí y listo. Viene el turno de otro. Este avanza hasta aquí y viene el turno de otro. Este de aquí avanza hasta acá y viene el turno de otro. Y ahora sí se repiten los turnos. Se vuelven a asignar. Entonces este carrito que ya había avanzado hasta aquí, vuelve a tener el turno y ahora avanza hasta aquí y listo. Aquí ya vuelve a asignarle el turno a este de acá. Y como estos turnos son tan corticos, pero el procesador, pues en su tiempo de procesamiento, lo mira tan rápido, para el usuario es imperceptible, ¿cierto? Y parece que todos los carritos estuvieron transitando por esta calle al tiempo entre comillas. Entonces, van a llegar al destino juntos, entre comillas también. ¿Por qué? Porque se está compartiendo el recurso, se está multiplexando este recurso. El recurso de RAM y el recurso de CPU. ¿Listo? Eso es en esencia la multiplexación. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando yo iba manejando estos turnos, en realidad el carrito no viene acá. El carrito se queda en un parqueadero que se llama memoria RAM. Entonces, yo en la memoria RAM puedo tener tanto espacio, ¿cierto? Pero no es infinito. El espacio que yo tengo en memoria RAM no es infinito. Sino que, por ejemplo, yo aquí en esta memoria RAM, miren que me alcanza solamente 3 carritos. 3 carritos me alcanzan en memoria RAM. Y bueno, el otro, el que está aquí, que está en la autopista. Entonces, cuando cambio de turno, este que está aquí tiene que usar el espacio de otro y este de acá ya viene la autopista. Entonces, miren que se multiplexa, perdón, el tiempo de estar en la autopista, el tiempo de uso del procesador y se multiplexa el espacio para estar parqueado. ¿Listo? Sí, es un poquito más claro ese concepto de multiplexación. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Excelente. Bueno, ahora, cuando nosotros multiplexamos, también podemos hacer una multiplexación dependiendo de los recursos. Y en realidad esta multiplexación surgió por la falta de recursos. Antes era muy raro encontrar una memoria RAM de 1 GB y ahora es muy natural encontrar una sola memoria RAM de 16 GB, ¿cierto? Entonces, miren que esto fue producto de la necesidad. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar un poquito de cómo fue evolucionando los sistemas operativos. Miremos que hay unas generaciones. Esto ustedes creo que ya lo estudiaron. ¿Ya lo estudiaron esto? De las generaciones de los sistemas operativos. Más o menos. Sí, sí, profe, en teoría. Listo. De pronto, en lo que ustedes estudiaron van a encontrar unas fechas diferentes, pero no va a ser muy desfasados los años. Tenemos que los sistemas operativos inician desde que los dispositivos fueron diseñados con tubos al vacío. Luego aparecen los lenguajes, luego se tiene que estos tubos al vacío eran controlados de alguna manera sin lenguajes de programación.
no había lenguajes de programación en estas épocas. Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje de máquina o creando circuitos. Por ejemplo, ustedes están en séptimo, ya miraron simulación, no, ¿cómo era? Sinergia, ¿cómo era esa materia? Ah, bueno, me olvidé. Ustedes ya miraron donde se hace circuitos. Electrotecnia. Sí, señor. Sí, profe. Eso, entonces por allá ustedes se acuerdan que para que un LED encienda tocaba mandar una señal de 0 o 5 voltios, todo eso. Así se programaba antes, así se controlaba. Aquí nos dice que se programaba a nivel de circuitos también, o en lenguaje de máquina. No sé si ya, no, ustedes están en séptimo. Por allá en programación de computadores, no, en sistemas computacionales, creo que se llama la asignatura, centros de cómputo, bueno, no me acuerdo. Por ahí van a programar en Assembler en algunas cosas, pero en Assembler es ya alto nivel para esto de aquí. Antes se hablaba de interrupciones al procesador, de cortos. Por ejemplo, cuando ustedes en sus auriculares presionan el botoncito del micrófono o el de subir el volumen o de bajar el volumen, parece magia, ¿cierto? Pero en realidad lo que se está haciendo es interpretar un corto. Cuando presionamos el botón, se unen dos contactos y ese corto indica algo, que ya el sistema operativo del celular lo interpreta como detener la canción, reproducir la canción, hacer una llamada, subir o bajar el volumen, porque es una señal, es una interrupción que se envía al procesador. Y aquí se hace una introducción de lo que son las tarjetas perforadas. Por acá yo tengo una presentación en donde vamos a mirar muy rápidamente, rapidísimo. Esto se les comparte a los estudiantes de primer semestre de cómo eran esas máquinas antes. Entonces, bueno, el computador inicia. El abaco. Hola, profe. Va a tomar tinto el profe. Ah, sí, creí que era mi internet. Perdón, muchachos, me entró una llamada. Bueno, iniciamos con el abaco. El abaco pues fue uno de los principales elementos computacionales que luego se transformó o fue implementada una de las primeras calculadoras que era la pascalina. Luego una máquina diferencial, que miren que ya va aumentando su complejidad. Luego los telares pues dieron una precursión a lo que son los sistemas computacionales también. ¿Por qué? Porque los patrones se hacían con tarjetas perforadas. Miren que aquí tenemos un punto de encuentro entre la primera generación, ¿cierto? Y la introducción de las tarjetas perforadas, que ya se vuelven un elemento de reproducción de un patrón. Aquí podemos observar pues algunas cositas, algunos ejemplos de tarjetas perforadas. Este es un interpretador de tarjetas perforadas y acá pues se mira cómo son. Y pues en internet podemos encontrar cómo se programaba, cómo eran los programas en tarjetas perforadas. Tenemos aquí por ejemplo tarjetas perforadas. Vemos cómo eran. Esto de aquí, esto que observamos aquí, es un programa pendiente por escribir. Miren que es una tarjeta que no está perforada. Pero ya cuando se hacen las perforaciones, por ejemplo en esto de aquí, estas ya son instrucciones. Aquí ya hay un programa. Aquí está en blanco el código. Y acá ya está escrito el código. Que de igual forma, estas tarjetas perforadas
Estos huequitos lo que producían eran interrupciones. Interrupciones en la máquina. ¿Listo? Entonces, estas interrupciones eran interpretadas y daban una forma de control a los dispositivos que todavía no eran sistemas operativos. Apenas eran una forma de controlar. ¿Listo? Posteriormente, en la segunda generación ya fue una revolución gigantesca por ese primer elemento que ustedes miran aquí, por la aparición del transistor y los sistemas de procesamiento por lotes. Bueno, ¿qué es eso del sistema de procesamiento por lotes? Es algo muy similar a esto. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, n procesos, ¿cierto? Tenemos este proceso de aquí, bueno, los voy a dibujar como hojita. Este proceso de aquí, tenemos este proceso enseguida, ahí, tenemos este proceso acá. Bueno, todos estos procesos los tenemos listicos para que lleguen a nuestro procesador. Resulta que antes tocaba tomar este proceso, el primero. Uy, se me dañó el dibujo. Este primer proceso y debíamos llevarlo este solito al procesador. Y el procesador ya iniciaba a interpretar cada uno de ellos y listo, lo acabado. Pero ya el procesamiento por lotes, que creo que ustedes ya lo vieron, es tomar todo un grupo de cosas y procesarlo. Entonces ahí ya no habría necesidad de esperar a que se abra cada archivo y que se interprete, luego que se cierre y que se pase al otro. Bueno. Ahora sí. Tenemos también la separación entre los diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal del mantenimiento. Aquí ya apareció lo que es la distribución de roles. Ya hay personas dedicadas al diseño de los sistemas, personas dedicadas a la construcción, personas dedicadas a operar los sistemas. Existen ya los programadores y también existen personas que mantienen los sistemas. Entonces ya no se vuelve una operación exclusiva. Y resulta que antes, por ejemplo, acá, cuando aparecen estos equipos, bueno, este es el Mark I, el ENIAC, por ejemplo, este ustedes lo deben haber escuchado ya en varias ocasiones. El ENIAC era una máquina científica utilizada por personal altamente especializado. Entonces, este dispositivo servía para hacer cálculos. Entonces, miren aquí dice Electronic Numerical Integrator and Calculator. Servía para calcular cosas, pero era un elemento utilizado únicamente por científicos, mientras que ya luego se inició a distribuir esos elementos, a distribuir esas acciones, esos roles. Y ya se inicia a programar en papel. Ya aparecen la programación. Miren que aquí ya aparecen los programadores porque ya existe la programación en papel. También pues la programación se hacía en el lenguaje Fortran o en ensamblador, que es el que nosotros conocemos como Assembler, que creo que ya les ha tocado escribir algo de Assembler. Después, esta traducción era pasada a las tarjetas perforadas. Y aquí tenemos dos conceptos importantes. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar que cuando programamos en Java o en C Sharp, programamos en un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? ¿Sí han escuchado ese término? Sí. Sí, bro. Bien, entonces, resulta que ese lenguaje de alto nivel se llama así porque es un lenguaje muy cercano al lenguaje natural. Cuando escribimos en Java o en C Sharp o en C, bueno, C++ es de un nivel intermedio. Pero cuando escribimos en estos tipos de lenguajes, nosotros escribimos muy poquito, mucho más ahora en Python. Más poco escribimos. Pero estos lenguajes son denominados de alto nivel porque la sintaxis es más sencilla. Nosotros, para decirle a la máquina que haga una validación, le decimos if, ¿cierto? Que pues ustedes ya han visto inglés, ya están duchos en inglés. Cuando decimos if, esto es una condición en lenguaje natural en inglés.
Estamos a alto nivel. ¿Listo? Estamos en un alto nivel. Pero acá, ya cuando vamos bajando de nivel, este código tiene que extenderse un poco. Ustedes de pronto han escuchado que Java está basado en C. Entonces, este código se expande porque ya el lenguaje no va a ser de tan alto nivel, no va a ser tan cortico. Usted, por ejemplo, cuando habla con un bebé, el bebé tiene que decirle muchas cosas para que usted le pueda entender, ¿cierto? Pues con un bebé que está aprendiendo a hablar, obviamente. Pero tiene que describirle muchas cosas para que usted pueda entenderle. Y entre más va creciendo, ya ¿alguien iba a anotar algo? Bueno, cuando el bebé va creciendo ya va aprendiendo nuevas palabras que le van a permitir mostrar mejor lo que busca. Por ejemplo, un bebé no les va a decir a ustedes, necesito, póngame el canal Caracol, ¿cierto? O sí, póngame el canal Caracol. El bebé le dice, ponga ese canal en donde pasan los muñequitos qué sé yo, de Goku, puede que le diga. Póngame el canal de Goku y usted hace un proceso ya de asimilación de que se puede hacer caracol a la hora del programa. Entonces lo mismo, este lenguaje de alto nivel es expandido a un lenguaje de nivel intermedio. Entonces esto de aquí y es compilado. Por acá podemos tener a C++ o bueno. Luego este lenguaje de nivel intermedio es decomprimido o es extendido a un lenguaje de bajo nivel. Bueno, esto pongámoslo de color verde. A un lenguaje de bajo nivel que interactúa de manera más directamente con el hardware. Entonces bueno, bajo nivel. O low level también, bajo nivel. Pero ese no es el fin. Aunque ya estemos en bajo nivel, no estamos ya en el último punto del hardware, sino que el hardware ya hace las cosas a nivel electrónico y eléctrico. Entonces esto se convierte en interrupciones o en cortos. Todas estas instrucciones ya se convierten en cortos, que pues van a ser unos y ceros. Entonces imagínense la cantidad de unos y ceros que deben haber para que nosotros podamos escribir este if en alto nivel. Entonces, eso es lo que sucede en esta diapositiva que está aquí. Los lenguajes de programación ya existen. Existe Fortran y ensamblador. Pero estos lenguajes de programación eran escritos de manera normal, con unas estructuras, voy a colocarlas aquí en texto, ¿listo? Pero estas estructuras tenían que ser traducidas a las tarjetas perforadas. Entonces tenían que ser traducidas a las tarjetas perforadas. Que en las tarjetas perforadas pues tocaba hacer muchas cositas, muchos huequitos para que quede funcionando el programa. Entonces, cada línea de código que nosotros escribíamos debía ser transferida a estas tarjetas perforadas. Pero que nosotros no, que ellos escribían, porque nosotros no alcanzamos a sufrir esas cosas. ¿Listo? Esta era la traducción. Por eso dice aquí que se programaba en papel, en lenguaje Fortran, en ensamblador, y después se lo pasaba a tarjetas perforadas, porque las tarjetas perforadas era lo que interpretaban las máquinas. Y pues ya se pasó de interpretar tarjeta por tarjeta a interpretar un conjunto de tarjetas. Luego venimos a la tercera generación, en la cual ya aparece la transformación del transistor, que son los circuitos integrados, y ustedes tuvieron por allá en electrotecnia que comprar el integrado, que era todo un computador. Era un procesador completico que tenía su memoria, tenía sus puertos, tenía todo. Esos son los circuitos integrados. Y aparece la multiprogramación, que es construir múltiples, o que el procesador interprete múltiples programas. ¿Listo?
Por ejemplo, el IBM 360 fue uno de los primeros computadores, y aquí dice fue la primera línea importante de computadores en utilizar circuitos integrados. Y ya se pasa a tener un sistema operativo complejo. ¿Por qué? Porque estos circuitos integrados no se controlan solos. Ustedes por allá escribieron, de pronto lo escribieron en C++, el control al circuito integrado en Arduino o también puede que lo hayan escrito en Assembler. Ese programa que ustedes escribían era algo como el sistema operativo. Bueno, se incluye pues la multiprogramación para particionar la memoria en varias piezas, lo que hablábamos hace un momento, y se puede leer los trabajos en tarjetas y colocar en el disco tan pronto como se llevaban al cuarto de computadores. Bueno, hace referencia a que ya podíamos almacenar, ¿no? Ya teníamos almacenamiento en disco. También en la tercera generación se viven algunas cosas importantes. Se implementa el tiempo compartido, el time sharing, es decir, que se puede obtener el uso de un recurso en el mismo tiempo, digámoslo así, a través pues, de la multiplexación. Se diseñó algo conocido como Multics, Multiplexed Information and Computing Service, Servicio de Información y Cómputo Multiplexado, ¿listo? Que viene de lo que hablábamos o del término que hablábamos al principio, multiplexación. Y aquí, teniendo como base Multics, aparece Unix y aparece Minix. Este Minix era un software propietario, un software de una compañía, ¿listo? Que Linus Torvalds lo toma como base para construir Linux. El núcleo, que fue liberado por la compañía denominado Minix, fue base fundamental para construir Linux, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como uno de los sistemas operativos libres más populares. En la cuarta generación ya miramos que aparecen los computadores personales, los que aparecen en la película de Piratas de Silicon Valley, esos. Aparecen los sistemas de OS, Disk Operation System, sistema operativo en disco, cuando todo estaba en los disquetes y se tenía una unidad lectora de disquete para interpretar el programa, que si uno quería utilizar Word, tenía que colocar el disquete con Word. Aparecen los MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, sistema operativo de Microsoft. El primero con el que Bill Gates inició a formar su imperio. Y posteriormente a ello se formó, se inventó, se implementó la interfaz gráfica de usuario, el Windows. Bien. Eso en cuanto al breve recuento histórico, pues del que hemos estado hablando y del que de pronto ustedes ya trabajaron en la asignatura anterior. De esto pues hay varios documentales, yo voy a buscar algunos para compartírselos, para que lo puedan mirar pues de manera un poquito más entretenida. Bueno, Wilmer en el chat no me había fijado que dice F. Yo he visto que hacen referencia a algo con las F, pero no sé qué. ¿A qué hace referencia? ¿A un fallo? ¿A un fail? ¿Quién me saca de esa duda? ¿Me escucha? Profe, ¿puede volver a Sí, profe, repetir? pero no sé, no sabemos. No, yo no lo escuché. No lo escuché. Ya. Cayó la señal. Bueno, es que... ya. Wilmer me dice en el chat que es un juego. Es que ahí miro una F y también en los en vivos de YouTube he visto que también escriben F, pero no conozco el significado. Profe, es que es cuando se le fue la señal. Entonces, por eso puse F. Es que es la costumbre. No, es para, no sé, en el juego hace alusión que cuando se muere un personaje, los demás, pues, dice presentar sus respetos, algo así. Y pues se tomó así ya, como moda. Ya entiendo. Entonces, cuando se fue y Bueno. nos dejó Ya, allí sin ya sí saber nada, entendí lo de...
Ah, ya, listo, ya entiendo. Cuando mire F en el chat, quiero decir que hubo algún error, que no me están escuchando o algo así. Perfecto, entiendo. Listo. Gracias. Tenemos primera convención. Bueno, listo. Entonces por acá vamos a iniciar a revisar algo del hardware. Entonces, la parte que más nosotros quizás tocamos del hardware es el procesador. El procesador y la memoria, ¿cierto? Entonces, el procesador pues tiene diferentes definiciones que pueden ir desde la más fácil de interpretar hasta una definición completamente técnica y de una interpretación más compleja. Como nosotros lo conocemos, es el cerebro de la computadora, ¿cierto? La CPU, Unidad Central de Procesamiento, que obtiene las instrucciones de la memoria y las ejecuta. El procesador tiene unas propiedades que es el multihilamento o hiperhilamento y el multinúcleo, que ya nosotros prácticamente en todos los computadores vivimos eso. Ya lo tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos del Core i algo, ¿cierto? Core i5, Core i7, Core i9, mirábamos hace un momentico también que salió hace unos años. Ahí hablábamos ya de la cantidad de núcleos que tiene el procesador. Entonces, eso hace referencia a lo siguiente. Cuando estamos nosotros por aquí en nuestro procesador, yo les decía, bueno, este procesador es un procesador de los viejitos. Puede atender una sola carretera. Pero cuando ya tenemos un multiprocesamiento y un multihilo, ya hacemos referencia, perdón, un multinúcleo o varios núcleos, ya sabemos, y ustedes pues ya lo conocen, y hace referencia a que dentro de este procesador hay procesadores pequeñitos que pueden ir encargándose de la carga. Entonces estos procesadores pequeñitos están aquí y pueden atender ellos, cada quien, su propia autopista. Pero en la autopista pueden haber carriles también, que deben ser atendidos por alguien. Esos carriles pueden ser vistos como los hilos. Ya vamos a mirarlo más allá. Multilamento pues hace referencia a que van a haber diferentes hilos y aquí vamos a hacer un pequeño stop. ¿Ustedes han trabajado con hilos en programación? No, no los han usado. ¿Con qué, profe? Disculpe. Con hilos. Cuando se programa, bueno, existe algo que se denominan los hilos. ¿Qué es un hilo? Resulta que cuando nosotros tenemos un software, estamos escribiendo un programa, tenemos que ese programa tiene un conducto principal o un proceso principal en donde se desarrollan todas las instrucciones, ¿cierto? Pero resulta que por aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos que hacer que nuestro juego, imaginémonos un juego, los juegos usualmente son multihilo, además de que nos esté mostrando el movimiento del personaje que está caminando, también necesitamos hacer que se reproduzca el audio, ¿cierto? Que se reproduzca el audio de, eh, de que el jugador está caminando. Entonces, si yo hago las dos cosas en el hilo principal, como esto es secuencial, entonces me va primero a mostrar el paso que da el jugador y luego me va a reproducir el sonido. Luego me va a mostrar el otro paso, luego el sonido, porque estaría yo manteniendo la secuencialidad del hilo principal, pero esa no es la idea. La idea es que cuando yo doy el paso se reproduzca el sonido sin interrumpir el hilo principal. Entonces, aquí cuando estoy en esta parte de acá, yo lanzo un hilo, lanzo un segundo proceso en el cual acá reproduzco el sonido. Y luego vuelvo al hilo principal. Entonces, estas dos cosas están sucediendo al tiempo. ¿Listo? El hilo está ejecutándome el sonido y en el proceso principal estoy ejecutando la animación de que el jugador está caminando.
múltiples hilos. Y resulta que este soporte de múltiples hilos es una propiedad del procesador, de la CPU. Porque es como decirle, bueno, usted, señor procesador, ya tiene este proceso, está atendiendo, pero por favor, ahora hágamele caso al proceso principal y también a este proceso pequeñito que yo tengo aquí. Atiéndame a los dos, por favor. Y si yo tengo, además de la animación de la caminata, ya justo cuando da el paso, yo descubro que en el juego, el jugador pisa una mina, tengo que iniciar a reproducir el audio de la explosión. Entonces ya tengo otro proceso y en este espacio de aquí vamos a tener tres hilos. El hilo principal, el hilo del sonido de la caminata y el hilo del sonido de la explosión. Mira. Y esto debe soportarlo el procesador. Y cuando tenemos nosotros múltiples núcleos en el procesador, aquí está el núcleo 1, aquí está el núcleo 2, y aquí está el núcleo 3, y cada núcleo puede atenderme múltiples hilos, aquí, pues miren que la capacidad de procesamiento es muchísimo mayor. Va a sentirse el sistema operativo y el computador, pues en esencia, más rápido. ¿Listo? Por esa capacidad, por esa propiedad de múltiples núcleos y múltiples hilos, que es lo que tenemos aquí. Multilamento y multinúcleo. Multicore también pues es denominado, ¿no? Bueno, obviamente pues es diferente, ¿no? Aquí es como lo que yo les decía. Inicialmente se tiene un solo procesador de un solo núcleo que puede atender a una sola carretera, pero se puede simular que se atiende a varios carros con la multiplexación. Aquí ya cuando se tienen múltiples núcleos, ya se pueden atender varias carreteras, varios carriles. Por lo tanto, ya va a ser al tiempo que yo les colocaba anotadito acá, entre comillas, ya va a ser real, porque miren que ya cada núcleo va a tener su propia carretera y yo puedo colocar un carrito en cada núcleo que ya va a ser esa anotación al tiempo, no va a ser entre comillas, sino que va a ser real, porque ya tengo quien atiende. Es como si ustedes van a un restaurante y en el restaurante hay un solo mesero. ¿Me escuchan? Se me fue la conexión en el computador. Sí, profe, yo sí se está escuchando. Ah, listo. Es como cuando van a un restaurante y hay un solo mesero, el mesero tiene que estar atendiendo todas las mesas y la comida se va a demorar más. Si usted le pide al mesero que le traiga nuevamente una bebida, pues mientras va a las otras mesas, de todos lados lo llaman, se va a demorar más. Mientras que si hay varios meseros, se va a demorar la atención mucho menos. Es lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta aquí está claro? Claro, profe, elegante. Muy bien. Además, nosotros tenemos otra parte importante del hardware, que es la memoria RAM. Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Esta memoria RAM tiene varias capas. Sí, pues podemos mirarlo como capas. Miren que aquí tenemos como una tortica, ¿no? Un pastelito ahí. Aquí. Voy a tomar una captura de pantalla. Y ojo a las velocidades, ¿cierto? El tiempo de acceso típico versus la capacidad típica. Miren lo que yo les decía hace un momento, la memoria caché, que nosotros la tenemos en los navegadores, ¿cierto? Es el término más utilizado en cuanto a la memoria caché, es en el navegador, pero la memoria caché está presente en la RAM y en el procesamiento, en el procesador. Y miren las velocidades de acceso. Resulta que cuando yo estoy a nivel de registros, ¿listo? La capacidad típica es menor a 1 kilobyte y la velocidad de respuesta es de 1 nanosegundo. Cuando me paso a memoria caché que está presente en el procesador, la capacidad típica es de 4 megabytes
yo tengo una velocidad de respuesta de 2 nanosegundos. En RAM, ya esta es la memoria principal, esta es la RAM, esta era la capacidad típica, pues de 512 y 2048, y se tiene un tiempo de respuesta más alto, de 10 nanosegundos. Tiene un disco duro magnético, pues se tiene esta capacidad típica, se tenía, y se tiene una respuesta de 10 milisegundos, mucho más, como 1000 veces más lento que la memoria RAM, ¿no? Y ya en la cinta magnética, pues se tienen estas capacidades y este tiempo de respuesta. Entonces, miren que también haciendo la similitud con una autopista, es como si yo tuviera lo siguiente. Tengo acá, por aquí pueden andar o pueden correr varios vehículos. Hay capacidad para que varios vehículos estén en mi autopista. ¿Listo? Aquí estaríamos en el disco duro. Hard disk. ¿Listo? Pero la velocidad de esta autopista, digamos que fuera, no sé, como hay tantos vehículos, entonces voy a tener una velocidad de 10. No en kilómetros ni en kilobytes, sino de 10 nomás, digamos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decirle ahora, esta pista la voy a hacer un poquito más angosta, le voy a quitar este carril, ¿listo? Pero voy a aumentar la velocidad. Aquí ya pasaríamos al siguiente nivel, ya a la memoria principal. Pero ya no tengo tantos carriles, ya no puedo atender a 4 carriles, sino que ya voy a bajarle a 3 carriles nomás. Pero en estos carriles, aunque son más pequeños, se puede andar a una velocidad más alta. Se puede transitar, digamos, a una velocidad de 1000. Bueno, de 100, digamos. Son menos, pero andan más rápido. Si yo le reduzco la velocidad, ya paso a la caché, miren. Entonces tengo que hacer más pequeñita la carretera. Aquí. Pero ya solamente voy a poder atender a 2 vehículos. Pero esos 2 vehículos van a estar andando rapidísimo. Esto sería caché. Caché. Escucha, se queda muy chiquitito. Sería caché. Caché, y en la caché sí ya vamos a andar muchísimo más rápido. Vamos a andar a 1000. No autopista. ¿Cómo? Es que en la parte central de la autopista, o sea, los carriles del centro son los más rápidos y los laterales son los más lentos. Sí, podríamos mirarlo así. Y luego ya el registro, ya como es un solo pedacito, pues ya vamos a tener una velocidad, la mayor velocidad posible, pero ya vamos a estar a nivel de registro. Entonces, este es el canal que se sigue. Este es como el flujo que se tiene cuando se habla de información, ¿cierto? Las cosas están almacenadas en el disco duro. Cuando vamos a usar algo del disco duro debemos volcarlo a la memoria RAM, que tiene menor capacidad, pero funciona más rápido. Y cuando se hace el intercambio entre la memoria RAM y el procesador, tiene que pasar por una memoria denominada la caché, que esta caché también tiene menor capacidad, pero mayor velocidad, hasta llegar pues a los registros. Entonces, a pesar de que yo tenga mayor capacidad, sacrifico capacidad por velocidad, algo pues que ya no sucede con los discos duros de estado sólido. Claro que no se mueven a la velocidad de la caché. Pero ¿por qué es necesario esto? Porque resulta que yo acá tengo una máquina que trabaja a velocidades altísimas, que se llama CPU. ¿Listo? CPC. CPU. Pero él trabaja tan rápido, tan rápido, tan rápido, que esta velocidad de este dispositivo no le sirve.
hasta aquí, hasta el disco duro, no le sirve. ¿Por qué? Porque se desperdiciaría recursos. Mientras el disco duro lee, el procesador va a estar desocupado. Por eso entonces se le dice, bueno, antes de que llegue al procesador, pase por aquí, por la memoria RAM. Pero esta memoria RAM todavía es un poquito lenta. Mientras en la memoria RAM se busca, el procesador también pierde tiempo. Lo que a nosotros no nos conviene, perder tiempo de procesamiento es perder un recurso valiosísimo. Entonces, ¿qué se hace? Algunos recursos se pasan a la memoria caché que trabaja más rápido, casi que a la velocidad del procesador. De esa manera es como nosotros hacemos la transferencia de datos y la razón por qué existe el disco duro, existe la RAM, la caché está incluida en el procesador para que la velocidad del procesador sea mejor utilizada o utilizada de la mejor manera en estas partes de aquí. Por eso es que cuando nosotros le decimos que le vamos a colocar al computador un disco duro de estado sólido, un disco duro de estado sólido, resulta que ese disco duro es de gran capacidad y también es de gran velocidad. ¿Listo? Entonces aquí ya no hablaríamos. ¿Sí? ¿Pero por qué se llama estado sólido? O sea, ¿tiene Ya, alguna referencia? sí, y es importantísimo. Bueno, aquí, por ejemplo, estaríamos hablando, bueno, no de 100, no le pongamos 100, sino de 99. Casi la velocidad de la memoria RAM. Entonces, cuando los carros vienen por aquí, ya vienen impulsadísimos, que pasan derecho prácticamente y llegan rapidito al procesamiento. Ahora bien, ¿por qué se llaman discos duros de estado sólido? Vamos a mirar por aquí unas fotografías. Aquí. Busquemos discos duros mecánicos. Duro mecánico. Imágenes. Mírenlo cómo es. Creo que todos ya habíamos conocido cómo es un disco duro mecánico. Y miremos un disco duro de estado sólido. Duro de estado sólido. Mirémoslo por aquí. Miren. Ah, bueno, esta me sirve. Miren la diferencia. Resulta que este disco duro mecánico, como su nombre lo dice, tiene partes mecánicas, tiene partes móviles, lo que también es parte pues de lo que implica su velocidad, ¿no? Su baja velocidad, porque tienen que moverse las agujitas, tienen que moverse los discos, los platos, todo esto, y mientras se mueve pues se pierde tiempo, que igual es una velocidad altísima, pero tiene partes móviles, no es sólido, se mueven cosas. Mientras que en este de acá, miren que todos son circuitos. Lo que fluye es la corriente a través de los circuitos. Todo esto es sólido, porque lo que fluye por aquí es corriente. Eso es lo que controla, los pulsos. ¿Listo? Por eso, pues, esa es una de las razones por las que podemos pensar, ¿no? Podemos evidenciar que estos discos son de estado sólido. Y esa transferencia de la electricidad en lugar del movimiento es lo que le da la velocidad a los discos de estado sólido. Es lo que marca la diferencia. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, de igual forma, pues ya en una definición más formal se puede encontrar una diferencia fundamentada de mejor manera. Así rápidamente se los comento de esa manera. Por eso es que nosotros podemos intuir pues, que son o el término, ¿no? Intuir que el término de estado sólido hace referencia a la composición del disco, a la arquitectura física del hardware. Bueno, entonces aquí hemos estudiado las capas de la memoria, pues ya estamos en la parte de la memoria RAM, pero siempre el viaje se hace del disco duro a memoria RAM, a memoria caché, que la memoria caché suele estar inmersa en el procesador. Ahora miremos unas cuantas fotografías de lo que ha sido el almacenamiento. Creo que ese primero
no hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo. Al menos yo no he podido verlo en vivo. Y ahí se mira todo el esplendor pues, de la arquitectura de un disco duro mecánico. Por aquí nosotros observamos estas franjitas. Miren, estos cositos anaranjados son los platos de almacenamiento. Que esos se magnetizaban pues, en esencia. A ver, ahí. Cada uno de esos platos almacenaba información y acá teníamos las agujitas que les leían. Ahí está grandísimo. Y miren el motor que movía todo el sistema, todo el conjunto. Y esto gira a altísimas revoluciones. Esta de acá, este disco de aquí sigue siendo mecánico y continúa con este mismo principio, solo que al reducir su tamaño es más rápido y es más eficiente. ¿Por qué? Porque ya no se necesita tanta energía para mover el sistema tan grande. Al ser más pequeñito, la energía se reduce y también la pérdida de energía se reduce, porque eh, ya no expide tanto calor, ya no se calienta tanto y el calor es una pérdida de energía. Entonces, al perder menos energía, el sistema también es más eficiente. Los computadores consumen menos energía y son más rápidos. Acá, por ejemplo, la aguja tiene que moverse, digamos, unos 7 centímetros desde su posición normal hasta lo largo del plato. Aquí ya esos 7 centímetros se reducen a la mitad. Entonces, bueno, a menos, tal vez, a unos 2 centímetros y medio. Ese recorrido en distancia es velocidad. Y en una lectura de miles de bits por milisegundo, eso se nota hartísimo. Y luego, pues ya se llega a lo que son los discos duros de estado sólido. Los primeritos que salieron, los que yo tengo. Este disco duro de estado sólido, miren que tenía un tamaño similar a los discos duros de los portátiles mecánicos, de los discos duros mecánicos de los portátiles. Y la velocidad, pues también era considerable. El costo era muy alto. La capacidad era relativamente baja, ¿cierto? Cuando apenas salieron los de estado sólido, me acuerdo que el mayor era de 128 gigas. Luego ya se encontraba de 500, ahora se encuentran de 1 tera. En el mercado sencillamente se lo puede encontrar. Pero el costo era altísimo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo compré el mío, que lo compré baratísimo, me costó 500.000 pesos un disco duro de 500 gigas. Y ahora estaba mirando que un disco duro de 500 gigas está más o menos en 250.000 pesos, ya el valor por la mitad. Y esos discos duros también evolucionaron su estructura. Este es el disco duro de estado sólido, que es de las nuevas versiones, ¿no? Del nuevo port, que es más parecido a una memoria RAM que otra cosa. Son pequeñitos. Y la misma teoría. Este era grandote, consumía más energía. Este es pequeño, reduce su consumo y aumenta su velocidad. Este era grande, pues relativamente grande, consumía más energía y su velocidad pues era un poquitico más lenta, pues diciendo lenta en los términos del disco duro de estado sólido, ¿no? Y este reduce su tamaño, reduce su consumo energético y aumenta su velocidad. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Están aburridos? ¿Está interesante la cosa? ¿Cómo la ven? Interesante la cosa. Muy bien. Bueno, desde que no se me duerman, está bien. Yo sé que esta parte teórica es un poquito tediosa de abordar, ¿no? Pero es importante conocerla. Como les decía, algunas cosas ustedes probablemente ya la vieron, otras pues de pronto las retomamos o las vemos por primera vez. Ahora, ya que evaluamos cómo evolucionaron los sistemas operativos, cómo evolucionó el hardware, vamos a mirar cómo evolucionan los dispositivos de entrada y salida. Entonces, un dispositivo de entrada y salida consta de dos partes, un controlador y el dispositivo en sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así un controlador? Resulta que nosotros cuando formateamos un computador, lo primero que instalamos es el driver, ¿cierto? Que es el controlador, pero estamos hablando ahí en términos de software.
Cuando ya hablamos en términos de hardware, el controlador es un circuito que se encarga de coordinar todo el hardware. Es el que se encarga de comunicarse con el software que lo controla, digamos, con el driver para manejar dos términos diferentes. Entonces, miremoslo acá en la pizarrita. Cuando nosotros tenemos un dispositivo de hardware X, ahí, cuando tenemos un dispositivo de hardware X, que lo voy a dibujar aquí un cuadradito, por acá están todos los elementos, ¿no? De su hardware. Todo esto, bueno, aquí cierro. Esto es hardware, esto es máquina. Pero resulta que aquí va a haber un elemento que es la puerta de comunicación, que este es el controlador, el coordinador, que esa puerta de comunicación se va a comunicar, esto es hardware, o va a permitir recibir las órdenes del software. Entonces, este controlador del dispositivo es el que se encarga de comunicarse con el software que permite la interacción con el hardware, con ese pedacito del sistema operativo que me permite a mí interactuar con el hardware. Y esto es para cada uno de los dispositivos. Y entonces este dispositivo ya sabe, este elemento ya sabe qué hacer. Le dice, bueno, esta parte haga esto, luego se debe hacer esto, luego esto de aquí debe pasar acá, y también acá. Y por último, bueno, ya se tiene la respuesta que debe ser por aquí. ¿Listo? Así funciona. Eso es lo que tenemos aquí. Esas son esas dos partes, un dispositivo controlador y el dispositivo en sí. Hay diferentes métodos de operación de un dispositivo de entrada y salida. Tenemos tres. Tenemos el método de espera ocupada, el método de interrupción y el método de acceso directo a memoria. Entonces, el método de espera ocupada tiene la desventaja de que mantiene ocupada la CPU sondeando al dispositivo hasta que éste se termine. Es decir, cuando este hardware de aquí está operando, el procesador, la CPU, tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente de que aquí ya inició. Entonces tiene que esperar a que este le diga finalizar. Mientras tanto, va a estar esperando porque este está ocupado. Entonces, digamos que estamos usando una cámara. Entonces, mientras la cámara captura la imagen, el procesador tiene que estar esperando. Tiene que esperar hasta que responda la cámara de que ya tiene la imagen y se la transfiera al procesador. Otro método es el método de interrupción, que este ya es un poco más ágil, porque dice, consiste en que el driver inicie el dispositivo y le pida generar una interrupción cuando termine. Entonces, sería la misma situación de acá, pero aquí, la misma situación, pero acá ya la CPU lo inicia y se desentiende, ya no va a estar esperando. ¿Por qué? Porque cuando él acabe, él mismo le va a decir, señora CPU, yo ya acabé. Y como no estaba ocupada esperándola, pues ya va a haber hecho otras cosas la CPU y aquí ya recibe la interrupción de que este hardware ya acabó de procesar, ya acabó de trabajar, perdón. Entonces ya se ahorra tiempo porque esta ya no queda ocupada esperando. Miren que aquí está fija, está visualizando y espera hasta que acabe. Él está pendiente. Mientras que acá le dice, listo, inicie. Y me avisa cuando acabe y se va a hacer sus cosas. Y listo. Cuando acaba el dispositivo le avisa, pero él ya ha hecho más cosas.
Y tenemos la tercera, que dice acceso directo a memoria, que puede controlar el flujo de bits entre la memoria y el dispositivo controlador sin la intervención constante de la CPU. Es decir, que aquí ya nosotros vamos a tener, bueno, igual la CPU, aquí la CPU, pero acá ya no va a estar tan pendiente. Bueno, igual el proceso se inicia, el hardware inicia a operar, pero ya no es necesario que la CPU se entere de que acabó. Puede que sea necesario o no puede que sea necesario que la CPU lo inicie. ¿Por qué? Porque puede haber un tercero que lo inicie. Podría haber alguien de acá que lo inicie. Y también no es necesario que la CPU se entere que finalizó, sino que puede que este se quede ahí ya que finalice y haga el volcado en memoria. Y listo, el mismo dispositivo, el mismo método. Es como si dijéramos lo siguiente. Método en espera ocupada. Entonces, imagínense que ustedes están en su casa y su mamá les dice, hijo, vaya y compre el pan. Entonces usted se va a la tienda con la plata y va y le dice al panadero, vecino, por favor, véndame 1000 de pan de queso. Y el panadero le dice, en 10 minutos sale del horno. Bueno, en una hora, para ser más trágico. En una hora sale del horno. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, yo me quedo aquí paradito en la vitrina hasta que salga del horno. Usted no va a hacer nada más, porque está esperando a que el pan salga del horno y que el panadero le entregue. Se queda en esa hora sin hacer nada más. ¿Listo? En el segundo método, mismo caso. Lo mandan a usted a comprar el pan, entonces usted se va a la tienda, el panadero le dice, el pan sale en una hora. Entonces, ¿usted qué hace? Le dice, ah, bueno, señor panadero, yo voy a la casa y por favor me llama cuando ya esté el pan. Entonces, el panadero le dice, listo, entonces vale. Y ya usted se va a la casa, lava la loza, barre porque usted es bien juicioso y recibe la llamada del panadero. Entonces el panadero le dice, ya, venga. Entonces usted ya va y trae el pan. Listo. Esperó la interrupción para activar el evento. Y el tercero querría decir que usted, bueno, puede que vaya a la panadería y le dice, bueno, panadero, deme 1000 de pan. El panadero le dice, sale en una hora. Ah, bueno, me lo lleva. Usted ya se desentiende del proceso. Luego el panadero le lleva a usted el pan y se acabó. Ya no hizo nada más. Activó el proceso. O incluso puede que ya haya una convención, una configuración de que el panadero sepa que los sábados a las 9 de la mañana tiene que llevarle pan. ¿Listo? Entonces miren que pueden haber procesos que se ejecutan automáticamente. Procesos de entrada y salida que se ejecutan de manera automática. ¿Preguntas? Habíamos como 17, ya quedamos 12 más 1. Se me fueron unos, ya se aburrieron. Ah, no, los muchachos que se les cruza es el jueves. Bueno, y por acá tenemos un diagrama que es bien importante. Este diagramita nos da o nos muestra la interacción entre dispositivos, la interacción entre componentes del computador. Todos se comunican a través de buses, pero pues no son buses como los que esperamos, el que va para el Pindo o el que va para el Morro. Buses de datos, caminitos, digamos, que también del bus de datos depende la velocidad. Es como si dijéramos, existen buses que están en vía destapada, caminitos en vía destapada y caminos en vía pavimentada. Es lo mismo, dependiendo del dispositivo va a ser el bus. Entonces miren cómo es la comunicación. Bueno, yo por aquí voy a sacar un recorte. Miren cómo es la comunicación. Dice que el procesador se comunica con la memoria caché de segundo nivel. ¿Listo? Y el procesador también se comunica con un dispositivo denominado puente PCI.
cuando nosotros pensábamos que el procesador se comunicaba directamente con la memoria RAM, pero no es así. Miren que el procesador se comunica o con la caché o con el puente. Y la memoria RAM se comunica con el puente. Entonces, tampoco es que se comunique directamente con el disco duro. El flujo se hace de esa manera. Tiene que pasar primero por el disco duro, luego por la RAM, luego por la caché y luego por la CPU. Pero hay intermediarios que me permiten a mí hacer esos cambios de velocidad. Entonces, de la CPU solamente caché y puente PCI. Para eso existe el bus de caché y el bus local. Y la memoria RAM se comunica con el puente PCI. Que para eso existe el bus de memoria. Ahora bien, miren que todo esto está como apartecito, ¿no? Todo esto es como la élite de la élite, ¿no? Está acá arriba. Estos son los rápidos, los veloces. Pero hay alguien que necesita usarlos. Hay periféricos que necesitan comunicarse con el procesador. Hay mouse, teclado, disco duro, USB, que necesitan comunicarse con la memoria y con el procesador. Entonces, ¿por qué está este puente PCI aquí? Si yo pensaría, ¿cierto? Que del disco duro pasa directamente acá. Porque cuando viene del disco duro, por ejemplo, miremos dónde está adaptador gráfico, tarjeta de sonido, impresora, modem. Bueno, el dispositivo USB. Aquí está, el disco. Bueno, este llega más viejito, ¿no? Porque están los discos ID, no están los ATA. Entonces, miren que del disco yo tengo que pasar al puente ISA primero, a través del bus del IDE. Esa correa gris que nosotros mirábamos antes. La SATA ya es una correita roja o azul pequeñita, delgadita, que parece una manilla más que otra cosa. Y este de aquí no pasa directamente a RAM, sino que pasa al puente PCI. Si es urgente, pues lo manda directamente al procesador, si no, lo manda a tiempo de espera a la memoria RAM. Y por eso es que tener más RAM hace más veloz al computador, porque yo tengo más cositas que pueden estar esperando su turno. Cuando tengo una memoria RAM de baja capacidad, entonces yo no puedo cargar tanto la RAM, sino que tengo que estar del disco, miren que el disco es lento, del disco pasar a la RAM, de la RAM al procesador. Como ya se me llenó la RAM, yo solamente pude guardar 4 carritos. Y esos carritos, los otros, los que vengan adicionales, tienen que devolverse al disco duro y esperar su turno para poder volver a pasar al disco duro, que es lento, y ya a la RAM y ahí al procesador. Entonces, cuando yo tengo más RAM, tengo más carros en la autopista, tengo más elementos que pueden estar a velocidad cercana a la del procesador. Cuando paso del disco, entonces tengo que recorrer este camino. Paso del puente ISA al puente PCI, del puente PCI a la memoria RAM o al procesador y de la memoria RAM al procesador. O acá también. Son bidireccionales, ¿no? También puedo pasar al disco. Los USB, miren, como el teclado o el ratón, no pasan por el mismo camino del puente ISA, porque estos necesitan mayor velocidad, mayor prioridad de procesamiento. Entonces, yo no tengo que esperar, bueno, dependiendo del computador también, ¿no? Pero casi siempre cuando ejecuto un clic o cuando muevo el cursor se ve reflejado en la pantalla, porque la velocidad de procesamiento por el bus es diferente. Ese bus tiene, digamos, prioridad ante la velocidad del procesador. Por acá tenemos los adaptadores gráficos también, que tienen un camino diferente para llegar al procesamiento. Bueno, por acá tenemos otros buses ISA para la impresora. Miren que la impresora trabaja casi a la misma velocidad del disco. La tarjeta de sonido también. El módem. Otras ranuras de ISA para conectar las unidades de DVD. Las unidades de televisión, creo que habían unas tarjetas de red también. Y por acá tenemos pues otros buses. ¿Listo? Estos pues serían otro tipo de puertos que me permiten interactuar de manera rápida con el computador. Bien. Listo. Vamos a la parte de la BIOS. Nosotros hemos conocido y creo que ustedes y yo vivimos de primera mano esos cambios de la BIOS, ¿no? Por allá nosotros teníamos un sistema de BIOS UEFI
y un sistema de BIOS legacy o de CIOS, no recuerdo cómo es que se llama. Y a nosotros nos tocaba antes para formatear, pues era facilito, ¿no? Que metíamos, configurábamos el boot, metíamos el CD y listo. Ahora para formatear ya nos toca primero entrar a la BIOS, pues igual entrábamos a configurar el boot, pero ahora tenemos que entrar a verificar cuál es el tipo de BIOS. Y según el boot, también debemos crear, perdón, según el BIOS, debemos crear el boot con el cual vamos a formatear, porque ya existen dos formatos, ¿no? Y eso lo vamos a aprender aquí. Cómo crear el disco duro en la BIOS normal y cómo crear el disco duro en el web. Perdón, cómo crear el boot. Entonces, pues la BIOS es como un, digámoslo, como el asistente del sistema operativo, porque cuando arrancamos no arranca el sistema operativo. Y la BIOS, sus siglas son Basic Input Output System. Entonces, ¿dónde está alojado el sistema operativo, muchachos? ¿Dónde está? Buena pregunta. ¿Cómo, profe? ¿Cómo la pregunta? La pregunta es, ¿dónde se aloja el sistema operativo? ¿Dónde está almacenado? En el disco duro. En el disco duro está En el almacenado. disco duro, profe. Y el disco duro Efectivamente, profe, en el disco duro. Ajá. El disco duro no arranca cuando se prende el computador de una. Porque antes hay que verificar si está el disco duro. Entonces ahí tenemos una encrucijada. ¿Cómo hago yo para que mi computador funcione si el software que me controla el computador está en el disco duro? Pero todavía no sé si el disco duro está. Para eso está la BIOS. La BIOS es como un elemento. De pronto, Juan, John, ¿tenías algún comentario? No, sí, o sea, con respecto a la BIOS, un pequeño sistema operativo interno del computador, ¿no? Que es como que Sí, hace que sea todo. sí, es como un precursor, digamos, un asistente. Les decía, me gustó ese término, un asistente del sistema operativo, pero que no controla el hardware. En su lugar, lo que hace es verificar qué dispositivos están conectados. Por eso se llama Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Profe, ¿Sí? se puede decir que la BIOS es el cerebelo del computador, profe, porque efectivamente eso es como que se encarga de que todos los dispositivos estén funcionando, porque por la BIOS uno puede verificar si el disco duro tiene problemas, o si el procesador tiene problemas, o si la batería tiene problemas incluso. Ya, bueno, no recuerdo muy bien qué hace el cerebelo, pero creo que es el que mantiene, por ejemplo, funciones como la respiración, ¿cierto? Que el corazón palpite. El equilibrio, algo así también. La temperatura. Funciones que no son, digamos, parte de nuestro proceso principal, sino que Señor, son como en más background. sí, el equilibrio. Sí, gracias. Eso, inconscientes, esa era la palabra. Pero ahí el símil no es tan directo. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la BIOS es que toma inicialmente, cuando se activa el computador, la BIOS lanza como un escáner. Entonces, bueno, voy a dibujarlo acá en la pizarra. Aquí en la pizarra. Aquí está mi computador. Por acá tiene un dispositivo, por acá tiene otro dispositivo, por acá otro dispositivo. Cuando hablo de dispositivos me refiero a todo. A disco duro, a tarjeta de video, a tarjeta de red, a lo que sea. Y por aquí, bueno, este lo voy a borrar porque voy a colocar la BIOS en el centro. Por aquí está la BIOS, cuadradita, vamos. Y cuando el usuario presiona el botón de encendido del computador, lo que se hace es decirle, vea BIOS, nos pidieron que encendamos. Entonces la BIOS se despierta y dice, uy, espéreme un momentico.
yo voy a ver si toda esta gente está despierta, está disponible. Entonces pregunta por este, pregunta por este, pregunta por este, pregunta por este, por todos pregunta. Y cuando verifica y dice, listo, todos estamos despiertos, todos estamos disponibles. Entonces, ¿aquí qué hace? A un dispositivo, que es el disco duro, dibujámoslo aquí cuadradito también, le dice, vea, señor disco duro, usted que está disponible y que contiene el sistema de arranque, actívelo. Y el disco duro se despierta, abre los ojitos, ahí, abre los ojitos y dice, ah, listo, ¿usted ya me asegura que todo está bien? Sí, yo le aseguro. Entonces él dice, páseme el control a mí, que yo soy el sistema operativo, yo soy el que manda todos estos. Y yo voy a ser el responsable. Listo, la BIOS simplemente hace la verificación inicial de que todos los dispositivos estén disponibles. Pero ya quien se encarga de controlarlos es el sistema operativo. La BIOS no. La BIOS lo que hace es verificar. Verificar que todos los dispositivos estén. Por ejemplo, yo no puedo arrancar un computador si no tengo RAM. Entonces, si no hay RAM, la BIOS no le dice al sistema operativo, vea, está todo correcto, sino que le informa al usuario, con pitidos se le informa, no hay RAM, no podemos iniciar. En la BIOS yo encontré en la detección de dispositivos de entrada y salida, no encontré la memoria RAM, no encontré el disco duro, no encontré unidad de CD. De eso se encarga la BIOS. Entonces, digamos que no podemos hacer el símil con el cerebelo, porque la BIOS una vez ya entrega el control al sistema operativo, hasta ahí llega, hasta que se la vuelva a activar. Por eso es que nosotros, cuando buscamos configurarla al principio, cuando apenas inicia el computador, tenemos que darle F12 o suprimir o la tecla que nos permita configurarla. Si ya entra el sistema operativo, ya ni modo, nos toca reiniciar, porque ya el control pasó al sistema operativo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Sí fue claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos queda por acá? Ah, bueno, sí. Estos de aquí son algunos tipos de los sistemas operativos. Pues que ahora se encuentran algunos más. Los sistemas operativos de mainframe, de servidores, de multiprocesadores, de computadores personales, computadores de bolsillos, sistemas integrados embebidos, nodos sensores, tiempo real y tarjetas inteligentes. De mainframe, pues existen unos megacomputadores que ya casi son muy poco encontrados en las organizaciones, que igual necesitan un sistema operativo. Los servidores, por ejemplo, necesitan un sistema operativo y es en los que nosotros más vamos a trabajar en esta asignatura. Multiprocesadores, por ejemplo, también. Sistemas operativos de multiprocesadores suelen ser como los de los centros comerciales, algunos los implementan, que ustedes se han fijado que prácticamente el funcionario tiene una pantalla, un teclado y en el teclado está todo. Están todas las funciones, porque en realidad procesamiento de datos no se hace. Sí se hace un procesamiento de gráficos, un procesamiento de conexión, todo eso. Pero ya el grueso del sistema está en el multiproceso, en el multiprocesador. Computadores personales, los que conocemos, los que quizás ahorita estamos usando, computadores de bolsillo, los celulares, los PAN, los que quizás también ahorita estamos utilizando, sistemas operativos integrados o embebidos, hace referencia a los que están en las tarjetas, por ejemplo, antes en los relojes, por ejemplo, no en los smartwatch, sino en los relojes de antes. En los Casio, por ejemplo, esos ya están embebidos, no son modificables, ¿no? En su capacidad. Los de las calculadoras, de las científicas, el sistema operativo ya estaba. No le podíamos agregar funciones, no lo podíamos recodificar. Está embebido ya ahí. Nodos sensores, pues son algunas aplicaciones ya
de Internet de las cosas y de este tipo, también en tiempo real, y de tarjetas inteligentes, pues también tenemos algunos sistemas operativos. Bueno, muchachos, no sé si estén cansaditos. Por acá nos queda, bueno, una clasificación. Esto creo que lo podemos continuar en la tardecita. Ah, bueno, antes de ir. Ayer Alberto compartía un oficio de la marcha, ¿no? De que hoy hay programa de una marcha a los dos, justo en nuestra franja de clase. Y pues nos solicitan a nosotros dar flexibilidad en esos procesos. Entonces les quería consultar si ustedes van a tener participación activa en la marcha, pues para no esperar pues de pronto una asistencia o algo así, o si hacemos nuestra clase normal. La marcha en la tarde, profe. Así nos enviaba Alberto, era para hoy, ¿no, Alberto? Sí, profe, sí, hay una autorización de parte de la universidad para participar de una marcha que se va a realizar el día de hoy, en horas de la tarde, entonces tenemos flexibilidad académica. Ya depende pues de los compañeros si hacemos, si participamos o no de ese evento. O sea, es decir, tenemos la posibilidad de asistir y pues de alguna manera después reponemos la clase de hoy en la tarde. Uh-huh. Entonces, pues esa es la consulta que les hago. ¿Ustedes van a asistir a la marcha o desarrollamos nuestra clase de manera normal? O esperamos hasta más tardecita y ustedes me envían un mensajito a WhatsApp, obviamente antes de clase, ¿no? Yo creo que así, profe, mejor. Esperemos a más tarde a ver, porque yo creo que ahorita recién nos van a convocar, me imagino yo, entonces mejor esperar. Listo. Listo, Alberto. Entonces yo quedo pendiente de tu mensaje para mirar si en la tarde pues iniciamos a las 2 o si ustedes requieren ese tiempito para que participen en la manifestación. ¿Listo? ¿Listo, profe? Ok, Bueno, profe, muchachos. vale. Profe, quería Entonces, pues, preguntar, sí, comparte este material. sí, yo se lo subo a la plataforma, tanto el video, las diapositivas y esta pizarrita que dibujamos acá también se lo subo a la plataforma. Ok, vale. Gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces, pues yo también estoy un poquitico cansado, tengo clase desde las 7, ya llevo casi 4 horas hablando, menos mal ustedes me ayudan también a charlar un poquito. Entonces nos miramos más tardecito, pues si hacemos la clase, si no ya nos miramos en la próxima semana. ¿Listo? Ok, profe. Vale, gracias. Listo, profe. Bueno, pues, Perfecto. Hasta luego. Con gusto, que estén Hasta muy bien. luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.